Hoy veremos un panorama acerca del Mesías, la promesa de Dios en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en el Señor Jesús. La próxima semana y los siguientes tres semanas estaremos viendo 3 salmos que me hablan acerca del Mesías. Nos vamos, por eso dice abajo, salmos mesiánicos. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí, Señor. Gracias por traernos con bien. Gracias porque queremos, Señor, ser guiados por ti y conocerte aún más. Y te pedimos por esta pequeña serie que tendremos, guíanos, dirígenos, háblanos, transfórmanos con tu poder por medio de tu palabra, Señor. Señor, ha sido una gran bendición para muchos de nosotros conocerte, Señor, y ahora ser tuyos. Permítenos conocerte aún más, Señor, mientras estudiamos cada uno de estos temas. Ponemos este tiempo en tus manos. Háblanos, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia. Transforma nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La palabra Mesías en la Biblia como tal aparece hasta Daniel capítulo 9. Se le menciona en Daniel capítulo 9, verso 23 como el Mesías príncipe y tiene que ver incluso con las fechas en las que el Señor Jesús vendría a esta tierra. Pero la palabra significa el ungido, o se podría traducir también como el ungido, y como ungido sí aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, el ungido. Y esto podría definirse como una persona consagrada. Tanto reyes como sacerdotes y profetas en la historia bíblica son las personas a las que se les ungía, ya que tenían una función específica, una tarea designada. En un diccionario dice acerca de esta palabra, se llegó a usar para mostrar que Dios había designado a una persona para algún trabajo especial, el ungido, una persona consagrada. La traducción al griego es la palabra Christos o Cristo en el español. Cristo significa eso mismo, el ungido, el Mesías. Así es que en el Nuevo Testamento nos topamos, sí, muchas veces con esta palabra Cristo. En ocasiones escuchamos a Jesús ser mencionado como Jesús el Cristo o Cristo Jesús, o juntas las palabras Jesucristo, ¿no? Y estas próximas semanas estaremos estudiando este tema. Hoy quisiéramos definir un poco esta pregunta. ¿Por qué era necesario un Mesías? ¿Por qué era necesario una persona consagrada? ¿Y cuál sería su tarea? Si Jesús es el Cristo, el ungido, ¿por qué se le conoce así? ¿Y cuál era la tarea que venía a hacer? ¿Y cuál era la misión que tenía que venir, para la cual tenía que venir a este mundo? Comencemos en un par de versículos en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 1, en el versículo 21, es José el que escucha estas palabras. Dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es que en esta visión o sueño que tuvo José, se le decía que no tuviera temor de recibir a María, la cual estaba embarazada, y les dice esto, él dará a luz un hijo, y lo enfoca en cuál es la misión de el hijo que iba a tener María, su prometida. Dice, su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es interesante porque Jesús significa eso, Salvador. Jesús, eso es lo que significa, Salvador, salvación, ¿no? Y lo dice inmediatamente después. Dice, llamará su nombre Jesús, y dice, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está una misión específica, una tarea específica, para lo cual Jesús era ungido, consagrado,
salvar a su pueblo de sus pecados. Mira cómo esto se relaciona con un versículo en el Salmos 130, en el versículo 8. Dice ahí, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bueno, dice desde el verso 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. La palabra redimir tiene que ver con salvar. De hecho, redimir se puede traducir como rescatar o salvar. En inglés la palabra es interesante. Ransom es la palabra en inglés. Yo recuerdo mucho una película que se llamaba Ransom, que tenía que ver con un secuestro y la palabra significa eso, rescate. Es como si alguien pagara por alguien más para rescatarlo, para salvarlo. Esta es una asignación específica. Pero esto fue lo que José vio en esta noche, en este sueño, escuchó. Pero mira lo que dice en Lucas, en el capítulo 1, porque en Lucas se registra lo que María escuchó. En Lucas capítulo 1, versículo 31, dice de esta manera, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Completamente consistente con lo que José escuchó en ese sueño, ¿no? Y hemos dicho en otras ocasiones, para María iba a ser difícil explicar el por qué estaba embarazada si aún no tenía relaciones con José. Y iba a ser muy difícil explicarle a él mismo. Así es que ya de antemano leímos que fue Dios el que le explicó a José qué es lo que estaba sucediendo y le mostró que ese hijo, Jesús, tendría una misión específica. Pero ahora María escucha esto, bueno, antes escuchó María esto, pero checa lo que dicen los siguientes 2 versículos. Ahí mismo en Lucas 1, 31, versículo 32 y 33 dicen de esta manera, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ya la descripción es increíble. Este Jesús que tenía como una asignación designado específicamente para redimir, para salvar, para pagar el precio del pecado, dice ahora descrito como se le llamará Hijo del Altísimo. Se le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre. Incluso la última frase me encanta. Su reino no tendrá fin. Muchas cosas terminan, pero el reino de Jesús nunca va a terminar. Entonces dices, ok, en estos 2 momentos se habla de Jesús como aquel que rescatará del pecado, pero también como aquel que reinará para siempre. Salvador y Rey. Salvador y Rey. Ahora vimos un versículo con respecto a lo que José escuchó y esta misión, redimir. Checa este versículo ahora en los profetas. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice de esta manera. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Jesús. Bueno, es que en las otros 2 decía, se llamará su nombre Jesús. Pero aquí dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, no tendrá fin, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y, ¿qué dice? Para siempre. Entonces, tanto el Salmo 39 hablaba acerca de cómo Dios iba a redimir, rescatar, pagar por el pecado, pero también en Isaías me habla de alguien que vendría a reinar para siempre, y así en consistencia con Lucas 1,
de la familia de David. El trono de David sería para siempre. Pero sé que estas palabras nos llaman mucho la atención. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estos nombres nos sorprenden al escuchar que alguien vendría a nacer y se le llamaría de esa manera. A María se le dijo, se le llamará Hijo del Altísimo. El anuncio de su nacimiento, tanto para José como para María, manifestaban algo muy especial, una misión específica, un destino glorioso, sin igual, eterno. Y estos dos versículos nos relacionan el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y estudiaremos Marcos y veremos en el Nuevo Testamento, pero dedicaremos hoy a revisar de dónde viene este concepto de Mesías o de Salvador, de ungido del Cristo, ¿no? Y tenemos que ir hasta Génesis, hasta Génesis. Me encanta porque decimos y muchas veces que la Biblia toca un solo tema y a través desde pasta a pasta se habla de ese mismo tema. Y cuando observas el Génesis, comienzas a ver los primeros capítulos del Génesis y empiezas a ver el poder de Dios para crear todas las cosas. Es tan hermosa la manera en que Él va creando paso a paso y conforme pasan los años y aprendemos más acerca de la naturaleza y de los sistemas y demás, más se confirma que todo esto tuvo que suceder de la manera en que está descrita en la Biblia. Y Génesis se divide en dos grandes secciones. La primera sección del capítulo 1 al 11 acerca de la creación de la humanidad. Pero luego se comienza como de nuevo en Génesis capítulo 12 hasta Génesis 50, donde me habla acerca del origen de la familia de nuestro Salvador, del origen del pueblo de Israel. Pero cuando se trata del primer momento en que se menciona y se vislumbra la necesidad de un Salvador, está en Génesis capítulo 3. Porque en Génesis 2 Dios termina de hacer todas las cosas, de crear todas las cosas, y creando al hombre lo pone en un huerto. Y en este huerto todo es perfecto, un lugar para que ellos pudieran habitar. No solamente tendrían todo lo necesario en ese lugar, sino tenían comunión con el Creador, con aquel que los había hecho. Tenían comunión en este lugar, hermoso. Pero en Génesis 3 se arruina todo. En el momento en el que el mandato que el primer hombre, Adán, su esposa Eva, el primer mandato que reciben, lo rompen, provoca una gran separación y muerte. Es increíble. En Génesis 2, al final de Génesis 1, después de que Dios crea todas las cosas, Él vio y dice, y vio que he aquí era bueno en gran manera todo lo que hizo. Y de bueno en gran manera pasó a espinos y cardos, dolor, sufrimiento. Y todo esto por la desobediencia del hombre. Ahí en Génesis 3, no entraré en detalles, pero es Eva siendo tentada a ser como Dios y come del fruto. Y al comer del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios dijo que no comieran, provocó algo inmediato en sus vidas. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Y al ser cuestionados, ¿qué está pasando? Él contesta, Adán contesta, tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Todo era bueno. Y en el momento en que entra el pecado a este mundo, entra la muerte y la separación. Ahí en Génesis 3, no tarda Dios en prometer, en hablar acerca de un futuro en el que esto que acababa de suceder sería terminado, sería sacado de la escena
y todo volvería a ser como al principio. Ahí en Génesis 3, versículo 15 está este momento en el que Dios presenta una esperanza, dice ahí: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Con esta pequeña frase, Dios muestra una esperanza para el hombre. Estaban con miedo, escondiéndose, temerosos, imposible de tener una relación con Dios en esos términos, porque el pecado había entrado a este mundo. Y entonces Dios comienza a hablar con el hombre y comienza a hablar con la mujer. Pero cuando comienza a hablar con la serpiente, esto es lo que le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Una enemistad. Acabamos de leer 2 versículos en el Nuevo Testamento, en el inicio del Nuevo Testamento. Y hablábamos específicamente de cómo María estaba embarazada sin conocer hombre, anunciado por Dios, y José cómo escuchaba ese mismo anuncio. Sin la intervención del hombre, había llegado a este mundo aquel que tenía una asignación específica: salvar al mundo de pecado y reinar para siempre. Y cuando vemos Génesis 3, versículo 15, vemos exactamente esto. Sin la intervención del hombre, la simiente de la mujer tendrá enemistad con la serpiente. Y dice esto: la simiente suya. Dice: esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La palabra simiente es la palabra semilla. Eso es la palabra. Simiente es la palabra semilla. También podría traducirse como hijo, y eso es la relación o el contexto en el que está aquí, como un hijo, el hijo de la mujer. Y esta es una promesa de acabar con la serpiente, aquello que introdujo a través de esta tentación la separación y la muerte será destruida. Dice el texto: te herirá en la cabeza, pero también anuncia el sufrimiento para la simiente, porque dice ahí: y tú le herirás en el calcañar. Esto es en el tobillo. Y aquí comienza esta promesa. Algunos le llaman a este versículo el protoevangelio, como un evangelio en una versión primitiva. Y tiene todo que ver con la siguiente escena. La siguiente escena en Génesis, en el capítulo 4, dice que Eva concibió cuando conoció a Adán, cuando tuvo una relación con Adán, y dio a luz a un hombre al que le pusieron Caín. Y Caín significa adquirir, adquirido. Y dice ahí: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y creo que definitivamente en ese momento, tanto Eva como Adán pensaban que Caín era la persona que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero tú y yo sabemos qué es lo que sucede. Caín mata a su hermano y es maldecido. Y de repente nos damos cuenta que esa promesa no se iba a cumplir inmediatamente, sino que tendría un cumplimiento más adelante, hacia el futuro. Ahora, es interesante. La palabra simiente vuelve a aparecer en Génesis. Esta misma palabra, simiente o semilla o hijo, ¿no? Y aparece más adelante en Génesis capítulo 12. Pero antes de ir a Génesis 12, en Génesis 22, dijimos que en Génesis 12 comienza la historia del pueblo de Israel, de donde vendría el Salvador. Pero Génesis 12 hasta el Génesis 25 se ocupa en un hombre llamado Abraham. Y en Génesis 22, en el versículo 17, es Abraham el que escucha estas palabras. Dice ahí: de cierto te bendeciré,
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Viste la palabra ahí? La palabra simiente. Pero para sorpresa de nosotros, la palabra simiente en el versículo que leí aparece 3 veces, no solamente una vez. Y dices, no, pues me perdí. Tendría que leerlo de nuevo. Bueno, lo vas a leer de nuevo y no aparece en español simiente. En español aparece la palabra descendencia. Es la misma palabra. Descendencia es la misma palabra hijo, la misma palabra semilla, la misma palabra simiente. Ahora, cuando nos vamos a Génesis 12, la primera vez que escucha a Abraham el llamado de Dios, le dice estas palabras: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces empiezan a encajar las piezas. ¿Adán y Eva eran judíos? Respuesta: no. Eran los primeros hombres sobre la tierra, de los cuales provienen todos los hombres que existen el día de hoy y han existido por generaciones, hombres y mujeres. Es hasta Génesis capítulo 12 que comienza a formarse la nación de Israel, o la nación judía como la conocemos. Pero es Adán el que recibe esta promesa de acabar con la serpiente, el dominio de la serpiente. La promesa es para Adán y Eva, y entonces es para todos nosotros. Y en Génesis 12 se selecciona a una persona, Abraham, un hombre que vivía en la región de Babilonia, llamado por Dios para que por medio de él sean bendecidas todas las familias de la tierra, todas, no nada más su nación, sino todas las familias de la tierra. Y como leímos en Génesis 22, versos 17 y 18, esa bendición vendría a través de, dice ahí, tu simiente. Génesis 22, ahí al final del verso 18, lo leímos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es a través de una simiente, de tu simiente, de tu simiente. Y comienza a haber un hilo conductor a través del Génesis que se va a extender y va a comenzar a avanzar. Es interesante, la Biblia está llena de historias. Y tú dices, ¿qué tienen que ver todas estas historias? ¿No? ¿Por qué todos estos hombres? Y de repente hay historias demasiado extrañas y raras que dices, yo hubiera omitido esa historia. Si esta es la historia de mi pueblo, yo hubiera omitido esos malvados, ¿no? Pero no están omitidos, ahí están. Porque hay un hilo conductor constante avanzando a través de la historia del pueblo de Israel y a través de la historia bíblica. Cuando estamos en Génesis 12 se le habla a un hombre que no tenía hijos, al cual Dios le promete un hijo y una simiente para bendecir a todas las familias de la tierra. Ese hijo se llama Isaac. Y en Génesis 26, en el versículo 3 y 4, es ahora Isaac el que escucha estas palabras. Dice Génesis 26, versículo 3. Dice que se le apareció Jehová en el verso 2, le dijo estas palabras: habita como forastero en esta tierra, estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en, ¿qué dice? Tu simiente, esa misma simiente de la que se habló en Génesis capítulo 3, 15, de la que se habla en la historia de Abraham, ahora se transmite a la historia de Isaac y lo dice claramente. Voy a confirmar contigo el juramento que le hice a Abraham.
la promesa que le hice a él la voy a confirmar contigo. Isaac entonces ahora es portador de esta promesa, de esa simiente. Más adelante, como un hilo conductor. Ahora sí que el día de hoy es como una los puntos. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí se acuerdan. En nuestra época no llegabas a un restaurante y te daban una hoja para hacer dibujos. Nuestros papás nos regañaban si no comíamos nuestra comida. El día de hoy le dan a nuestros hijos una hoja y algunas veces esa hoja es une los puntos. Y cuando une los puntos se forma una figura. Bueno, el día de hoy es eso. Un hilo conductor. En Génesis 28, ahora esa promesa es personalizada para el hijo de Isaac, un hombre llamado Jacob. En Génesis 28, en el versículo 14, dice Dios esto. Es más, desde el versículo 13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Es el mismo Dios que llamó a Abraham, el mismo Dios que le confirmó el juramento que le hizo Abraham a Isaac, el mismo Dios que le está hablando ahora a Jacob y le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en, ¿qué dice? Tu simiente, en tu simiente. Ahora Jacob es el portador de esa promesa. La historia de Jacob comienza a partir de este capítulo 28 y continúa y avanza hasta el final, Génesis capítulo 50. Entre la historia de Jacob se describen otros momentos, algunos momentos acerca de sus hijos y un gran momento acerca de José, uno de sus hijos. Pero es este Jacob al que Dios le cambia su nombre y le pone por nombre Israel. Y cuando uno habla de las 12 tribus de Israel, está hablando de los 12 hijos que Jacob tuvo, porque Dios le cambió su nombre a Israel. Y uno de esos hijos, mira lo que dice en Génesis capítulo 49. Ya al final de este libro de los orígenes, en Génesis 49, en el versículo 10, está Jacob en el lecho de muerte y habla con cada uno de sus hijos. Y ahí está el anciano Jacob a punto de morir y comienza a hablarle a cada uno de sus hijos. Y cuando vas a la Biblia te encuentras que tiene otro formato esta porción. Está como en una especie de canto, de salmo. Y es en el versículo 10 donde le habla a uno de sus hijos, uno llamado Judá. Y dice así, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿No? Y dices, bueno, ¿y eso qué? La palabra Silo es una palabra que muchas personas han tratado de estudiar y de llegar a un significado y difícil de encontrar un significado. Pero muchos concuerdan que este es ese hilo conductor que nos lleva hasta Judá, desde Adán, Abraham, Jacob, Isaac, hasta llegar a Judá. Y me presenta a Judá como aquel, dice ahí, legislador, como aquel que tiene un cetro en el cual todos se congregarán, todos los pueblos se congregarán alrededor de él. Y es interesante, porque a Abraham, Isaac y Jacob se les prometió que todas las familias de la tierra serán benditas por medio de su simiente. Y ahora me habla de Judá y a él se congregarán los pueblos. Y con un indicio acerca de un rey. Con un indicio acerca de un rey. Un reinado que no le será quitado. Y veíamos en el Nuevo Testamento un Salvador,
un rey. Jesús que salvará al pueblo de sus pecados y uno que reinará de la familia de David, el trono de David su padre, el trono de David su padre. Y comienza a avanzar la historia, Génesis, Éxodo, comienza la salida de Egipto como una gran nación, Josué, la entrada a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida. Y entonces las promesas que se le hicieron a Abraham comenzaron a cumplirse, porque Dios le entregó toda esa tierra y ellos tomaron toda esa tierra de mano de Josué. Repartieron las tierras. Entre todas esas tribus estaba la tribu de Judá. Con esa promesa, con ese hilo conductor. Y avanza la historia a través de Josué y jueces y comienza la historia a desarrollarse con muchos altos y bajos, hombres que eran guiados por Dios, otros hombres que hacían lo que querían, hasta que al final del libro de los jueces y el libro siguiente nos narra la historia otra vez de una familia específica, la familia de Ruth y Boaz, y los cuales tuvieron hijos, y estos hijos comienza a descubrirse el nombre de uno de ellos. Al final de la lista, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Y ese es uno de los nombres que leímos en el Nuevo Testamento, el trono de David. Y este David no es de otra tribu, sino específicamente de la tribu de Judá, la tribu de los reyes. La nación estaba completamente sin rumbo. Y es este libro de Primera de Samuel que comienza a describir el reinado, la época de un rey. Y el rey, el primer rey es un fraude. El primer rey porque ellos eligieron el rey, pero el rey que Dios eligió, aquel que era conforme a su corazón, es este hombre llamado David. Y se describen en este libro las batallas que libró, los momentos en su vida increíbles. Pero creo que no hay otro momento más increíble que cuando Dios se revela a él en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Hilo conductor, estamos uniendo los puntos. Ahí, en segundo de Samuel, capítulo 7, es cuando David escucha de parte de Dios, después de que él tiene una propuesta con Dios. La propuesta es: quiero hacerte una casa para que tu presencia que se encontraba en el tabernáculo habite en una casa, ya no de tela, ya no en una tienda de campaña, en un tabernáculo, sino en una casa. Y es que David ya tenía su propia casa, y al ver este tabernáculo, él decide: quiero construir una casa, Dios. Y Dios le dice: no lo vas a hacer, pero yo te voy a construir una casa. Y cuando Dios le habla de construirle, de hacer una casa para David, no está hablando de otra cosa, sino de una descendencia. Así como con Abraham, Isaac y Jacob, ahora David tiene la promesa de una descendencia, de una casa. Y checa lo que dice en segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el verso 11. Dice: Él te hará casa, al final del verso 11. Verso 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será a mi hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino. ¿Qué dice ahí? Para siempre, para siempre. Delante de tu rostro, y tu trono será estable, dice, eternamente. Y aquí está ese hilo conductor una vez más. La promesa que Judá había escuchado acerca de su cetro y de cómo no le será quitado
ahora David, uno de la descendencia de Judá, recibe este mensaje: tu casa, tu descendiente, levantaré a uno después de ti, que reinará para siempre. Y comienza a avanzar la historia una vez más. Y Salomón, aquel que construyó físicamente el templo en Jerusalén, se corrompe. Al final de sus días adora a otros dioses y se dan cuenta que ese no es el hombre, ese no es la simiente. Y entonces su hijo toma el trono y este mismo se corrompe, y cada descendiente de David que toma el trono, unos más, otros menos, unos amaban al Señor, hacían lo correcto, otros hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y te das cuenta, ninguno de estos cumple con este perfil, con ser el ungido, aquel que tiene una tarea específica. Todas las esperanzas comienzan a morir y es un buen momento para que Dios comience a hablar de nuevo. Y comienza a hablar a través de hombres llamados los profetas. Estos profetas comienzan a hablar ahora específicamente de ese Mesías que terminaría con el pecado y que reinaría para siempre. Y que a través de los profetas se entiende será en un futuro. Y en el tiempo de los profetas, hombres hablando de parte de Dios comienzan a hablar de esto. Mira lo que dice Isaías capítulo 9. Leímos este pasaje hace unos momentos, pero será bueno leerlo una vez más. Después de tener todo este contexto, mira una vez más lo que dice. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un regalo, un hijo que es un regalo, un niño que nos es nacido, una simiente, tu simiente, la simiente de la mujer. Dice: el principado sobre su hombro, David, Judá, el cetro, no le será quitado. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Y vuelve a decir ahí que su trono, el trono de David, sobre su reino, dice, será desde ahora, dice, y para siempre. Los profetas comienzan a hablar acerca de ese Mesías, de ese rey que reinaría para siempre. Mira otros versículos. Ezequiel capítulo 36. Estamos uniendo puntos, ¿no? Uniendo puntos a través de las Escrituras. Ezequiel 36, versículo 25. Dios, en medio de este pueblo todo corrompido, no se vislumbra el regreso al principio, a la relación con Dios íntima en el huerto. Y entonces Dios le habla a su pueblo completamente corrompido y les dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré, dice, hambre. Una vez más se vislumbra esa posibilidad de salvación, de que llegue un momento en que sean limpiados, en que llegue un momento en que quite toda inmundicia y todo pecado. Rey, Salvador. Mira lo que dice Zacarías capítulo 9, verso 9. Casi al final del Antiguo Testamento, este hombre, Zacarías, hablando de parte de Dios, dice estas palabras: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí tu, ¿qué dice? Rey vendrá a ti, justo y, ¿qué dice? Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías, hablando a futuro, habla de un rey y de un salvador que entrará en Jerusalén. Entonces, uniendo los puntos, espero ya haberte emocionado, porque es de ese Mesías del que estaremos estudiando y conociendo, y viendo su caminar, y viendo su proceder, y viendo sus enseñanzas, y escuchando sus palabras. Ahora, cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubo personas que querían hacerlo rey en ese momento, ¿no? Pero si recuerdas la primera promesa, el primer momento, se le dijo a la serpiente, aplastará tu cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y dijimos en ese momento, esta es una promesa de salvación, pero en esa misma frase está descrita el sufrimiento, el sufrimiento. Y cuando Jesús vino caminando en este mundo, mostró y demostró el poder de Dios a través de milagros, sanidad, libertad. Perdonaba pecados. La gente que lo escuchaba, escucha bien, perdonaba pecados. La gente que lo escuchaba decía, ¿cómo puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Unimos los puntos, ¿no es así? Uniendo los puntos. Creo que el punto en el que deberíamos de caer es que ellos hubieran dicho, Él es el que nos redimirá de nuestros pecados, el que nos rescatará, el que nos salvará. Pero no fue así. Hombres corrompidos, llenos de envidia, lo entregaron. Y al entregarlo a los gentiles, pusieron en marcha aquellas profecías de un Mesías que iba a sufrir. Isaías 53, no podríamos dejar de leerlo justo en este momento. Isaías, hablando de ese rey, hablando de ese rey cuyo trono no tendría fin, también habló acerca de ese mismo Mesías sufriente. Dice ahí en el versículo 1 de Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra curados también se puede traducir como salvados, rescatados. Todos nosotros, verso 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías habló de ese, y tú le morderás el calcañar. Y Jesús fue a la cruz, y los que lo veían ahí decían, pues si tú eres el Salvador, pues sálvate a ti mismo. Pero al unir los puntos, no estaban llegando a la conclusión correcta. Pero en el Nuevo Testamento no fue que nadie reconociera quién era Jesús. De hecho, desde el mismo momento de su nacimiento, desde su niñez, desde siendo un bebé,
Cuando por primera vez es llevado al templo, hay un hombre y una mujer que lo identifican como el Salvador. Aún siendo un bebé, Lucas 2, 28 al 32, Lucas 2, en el versículo 28, me habla de un hombre llamado Simeón. Dice que Dios le había revelado, verso 26, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor, al Cristo, al Mesías, la simiente. Dice, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerle por él, para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos. Bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces no es que algunos no le identificaron, sí hubo hombres y mujeres que lo identificaron. Otra de ellas es Ana. Ahí mismo en el versículo 36 aparece esta mujer de edad muy avanzada. Y en el versículo 38, presentándose a esa misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Y él redimirá al pueblo de sus pecados. Ahí estaba Jesús, siendo un bebé y reconocido como el ungido de Dios. No solamente ellos, sino al comienzo de su ministerio, algunos lo identificaban también. En Juan capítulo 1, verso 41, es Andrés, que fue con Simón y le dijo, hemos hallado al, ¿qué dice? Mesías, que traducido es el Cristo. No solo Andrés, sino Felipe, en el verso 45, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Estos hombres estaban identificando a Jesús como el Mesías. Incluso un par de capítulos más adelante, en Juan capítulo 4, una mujer samaritana lo identifica, le dice ella a Jesús, después de tener una conversación, le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús frente a ella le dice, yo soy el que habla contigo, el Mesías. La promesa de regresar todo al principio estaba en la tierra, el Cristo. El Cristo. Incluso Pedro, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Y comienzan a decir, pues algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Pedro dice estas palabras cuando le preguntan, ¿y ustedes quién decís que yo soy? Y Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dices, él sí unió bien los puntos. Él sí sumó bien, restó bien, dividió bien, llegó al resultado total, tú eres el Cristo. Pero me encanta que Jesús le dice esto en el verso 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es que le dice a Simón, no te creas mucho, no uniste los puntos tú solo, fue Dios el que te ha revelado que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús. A aquellos que le iban a llevar a la cruz, a aquellos que no lo pudieron identificar como el Mesías, Jesús les dijo, escudriña las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. ¿Y a qué escritura se refería? Pues a las únicas que existían en ese momento. ¿Cuáles? El Antiguo Testamento. Y es Jesús, en Lucas, al final, en el capítulo 24, hablando con estos discípulos que van a Emaús, en el versículo 25,
Les dice: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Te saltaste del 15 al 18 y luego regresaste al 17 y al 16. No es cierto. Estoy pensando en la imagen de puntos que vas uniendo. Como que no los uniste bien. O sea, no has creído lo que los profetas han hablado. Y les dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Y va a ser muy emocionante aprender a caminar con él, ver su caminar y ver sus enseñanzas. ¿Estás listo? Ok. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Toda la escritura, Señor, habla de ti, da testimonio de ti. Señor, aquellos a quienes tú, Jesús, le dijiste eso, creían que en las escrituras tendrían salvación. Se perdieron de vista, Señor, que las escrituras hablaban de ti, de tu venida, de la salvación que tú traerías, Señor, de ti como Rey eterno y para siempre. Señor, tú eres el Cordero inmolado desde el principio de los tiempos, aquel que vino con una misión específica, ungido para salvarnos, para ser nuestro Rey para siempre. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, a aquellos que al escuchar esto han entendido que tú quieres restaurar sus vidas y quieres atraerlos a ti, Señor. Sigue revelando tu palabra, tu testimonio a sus vidas, Señor. Haz tu obra, Señor, porque en ti hay perdón de pecados, en ti hay salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.